del virus socialista, del virus woke. Killed by the woke white virus. Ante los hechiceros del wokismo. Everybody needs to be woke. Because I hear woke, you know, it's like just a term that use half the people can't even define it, they don't know what it is. Se podría pensar que nada une a las extremas izquierdas y a las extremas derechas. Sin embargo, hay algo que ambas rechazan con particular energía y se trata de el wokeismo, lo woke o lo progre en general. Para la extrema derecha, lo woke tiene tintes casi apocalípticos. Es la cultura que el neocomunismo internacional quiere implantar en el mundo, que está escrita en la Agenda 2030 para destruir a la familia tradicional e instaurar una cultura antinatural pervertida. Son enemigos de la libertad y de la ciencia. Eso es la cultura woke que el socialismo impulsa. Pero bueno, eso es la agenda woke, que es avanzar sobre las libertades individuales. Woke is bullshit. El asunto no es tan dramático para las izquierdas. Para ellos lo woke sería una consecuencia de la llegada de la posmodernidad a la política, que promueve el individualismo, descuida las verdaderas causas de la izquierda como la redistribución social y la crítica al capitalismo, e incluso es una forma de infiltración del neoliberalismo en la izquierda, lo que significaría en última instancia que incluso es de derecha. The new populist right and this woke, politically correct, cancel culture left are simply two sides of the same coin. Como realmente la cultura woke y la ideología woke no tiene absolutamente nada de revolucionaria y está completamente alineada con el capital. Y por si fuera poco, para quienes practican políticamente lo que se entiende por woke, la palabra representa simplemente una etiqueta para denostar sus luchas a partir de una burda caricatura con el fin de replicar y mantener las relaciones de poder existentes. ¿Cómo puede una misma palabra significar cosas tan distintas? ¿Realmente qué es lo woke y por qué es importante en nuestro tiempo? En este video voy a tratar de analizar eso, pero partiendo del origen del término, qué representa políticamente, sus aportes y limitaciones, así como una conclusión general sobre lo que significa y puede venir en el futuro. Empecemos por el origen del término. El primer registro de la palabra woke como una forma de despertar político aparece en la canción del cantante de blues Lead Belly de 1938, quien dice que hizo la canción para que la gente estuviera con los ojos abiertos sobre la violencia racial en Alabama, donde ejecutaron a 9 jóvenes por presuntas violaciones que no cometieron. So I made this little song about down there, so I advise everybody to be a little careful when they go along through that, but stay woke, keep the eyes open. El término woke se mantuvo de forma aislada hasta que tuvo un fuerte auge con la irrupción del movimiento Black Lives Matter de 2013 a partir del asesinato de Trayvon Martin, un adolescente que falleció a manos de un policía por parecer simple y llanamente sospechoso. Racismo, vaya. El lema Stay Woke, que significa mantente despierto, se trató de un llamado a la población para que despertaran del letargo y asumieran la lucha contra la discriminación, la injusticia y las desigualdades. Si bien lo woke empezó con el movimiento antirracista en Estados Unidos, pronto se usó para las luchas feministas, ecologistas, por la diversidad sexogenérica y contra el colonialismo. Poco a poco la palabra woke fue significando algo más. Empezó a volverse un recipiente vacío sobre el que vaciaban un montón de significados que estaban ocurriendo en la política, típicos de un cambio de época, que abarcó nuevos sujetos de protesta, nuevas luchas y nuevas formas de hacerlas. Divido en 3 aspectos las características del woke: un nuevo paradigma político, una nueva forma de hacer política y una nueva sensibilidad política. Vamos a analizar cada una de ellas. Parte 1. Lo woke como un cambio de paradigma en lo político. El cambio más importante que expresa lo woke es una nueva forma de entender lo político que rompe con el paradigma del siglo pasado, en múltiples sentidos. Empecemos por el primer cambio, el paso de la gran batalla por el poder a las pequeñas luchas cotidianas. Y en la modernidad se pensaba en hacer la gran revolución y conquistar el Estado para impulsar los cambios que se requerían para transformar la realidad. A partir de ciertos aportes teóricos en diversos ámbitos se descubre que el poder no solo es vertical, no solo va de arriba abajo, sino que está en todas partes, incluso en los actos más cotidianos y aparentemente minúsculos, como el lenguaje, el cuerpo, hasta la arquitectura. Por lo que la lucha se puede dar día a día, con las palabras que usamos, pequeñas acciones, microgestos, políticas de movilidad o incluso algo tan íntimo como la vida sexual. Sin duda este aporte en el cambio de paradigma fue un cambio importante que corrige un viejo vicio de las izquierdas de pensar que todo cambiará cuando se logre la conquista del Estado. O por ejemplo decir que todo empezará a solucionarse cuando se derrumbe el capitalismo por ser la contradicción principal. Y claro que este cambio de paradigma en lo político ha traído excesos que no se distinguen de nada del voluntarismo de la derecha, que dice básicamente que el cambio está en uno. Pero aún así, dejando un extremo, es innegable que hay un gran aporte. El segundo cambio de paradigma es que se pasa de unos cuantos sujetos con potencial revolucionario, que básicamente eran obreros, campesinos y a lo mucho estudiantes, a una amplia variedad de identidades que tienen un rol transformador en las sociedades. Esto es lo que se conoció como política identitaria en los 70s y 80s en Estados Unidos, que incluyeron, por ejemplo, a las mujeres, las comunidades indígenas, lo afro o negro como marca de identidad, la diversidad sexual y genérica, las personas con discapacidades, entre muchos otros tipos de presiones. Y esto trajo el tercer cambio importante de paradigma, que es la centralidad de la experiencia concreta de cada individuo que expresaba su prisión.
En vez del mundo de la abstracción de las grandes ideologías del siglo pasado, se pasa a la corporalidad y a la experiencia concreta. Ser afroamericano, mujer, persona de la diversidad sexual, persona en un país colonizado, otorga una experiencia de opresión que en cierto modo es intransferible hacia otras personas. Hay elementos que las personas blancas, las personas de Europa o de países coloniales y los hombres simplemente no pueden comprender de la experiencia de la opresión de personas racializadas, de personas oprimidas y de las mujeres simplemente. Por lo que hay una brecha que es muy difícil de cerrar. De ahí la centralidad de la víctima en la cultura woke. Aunque esto logra otorgar importancia a cada lucha, tiene la desventaja de aislar a las luchas unas de otras y ha llevado a que múltiples autores critiquen el paso hacia un tribalismo que refieren al pasar de una lucha universal por la liberación de todos a las luchas particulares por la liberación de ciertos sectores, que vuelve incomunicables diversas demandas y que incluso vuelve como un patrimonio ciertas luchas de grupos particulares y merma la capacidad de solidaridad o la relega en un segundo término, por ejemplo con el término de aliados. That it's a fundamentally reactionary view that the only people you can have genuine connections to are members of your own tribe, be the tribe your ethnic background or possibly your sex or your sexual orientation. Those are the only people you can really trust and who will really understand you, and therefore the only people to whom you have real obligations. That's a very right-wing thought. Todos estos son cambios de fondo en la forma en la que se entiende la identidad, lo colectivo, la opresión, la liberación y las luchas. Por eso es un cambio de paradigma en lo político. Y esto que apenas lo estoy esbozando, todo esto es bastante más profundo. Pero además, lo woke ha traído también una serie de cambios en las formas de hacer protesta y de hacer lucha, lo que se conoce como repertorios de protesta. Vamos a ver las nuevas formas de política que ha traído lo woke. Si te está gustando el video, por favor, deja tu like y suscríbete al canal, de verdad me ayudas muchísimo para seguir haciendo este tipo de contenido más seguido. También les invito a que se suscriban al nuevo newsletter de Altopías Nuestra América. Allí encontrarán entregas semanales sobre qué ocurre en América Latina con análisis político, cultural y social. Continuemos. Parte 2. Lo woke como una forma de hacer política. Al pasar de una idea de gran poder en la conquista del Estado a las pequeñas batallas cotidianas de la micropolítica, lo discursivo pasa a tener una importancia que no tenía antes. Con los descubrimientos de la fuerza del lenguaje para moldear la realidad, configurar opresiones, las luchas se centraron particularmente en lo discursivo. Nombrar y visibilizar se volvieron banderas que enarbolaron por todo el mundo como una forma de lucha contra la opresión que nace desde el momento en que no hay palabras que reconozcan a sujetos, opresiones o fenómenos. El famoso "lo que no se nombra no existe" se convirtió en una bandera fundamental que abogaba por usar la la arroba o todas estas alternativas que se han intentado para no excluir, usar pronombres y nombres de personas de la diversidad genérica que quieran y que se reconocieran en discursos públicos y legislaciones todo tipo de identidades. En este sentido, ciertamente es importante que el Estado reconozca discursivamente, pero en realidad hay mucho más énfasis en que sea la sociedad la que cambie sus formas de hablar y de expresarse para lograr la visibilización y eliminar las violencias simbólicas que se pueden cometer con el lenguaje. De ahí que surgió el término corrección política como una forma de expresar este activismo en el lenguaje que no se dice pueblos indígenas, se dice pueblos originarios. No se dice niñas y niños, se dice infancias, para no invisibilizar a las infancias trans. No se dicen negros, se dicen afromexicanos, o al revés, no se dicen afromexicanos, se dicen negros, dependiendo de la discusión. No se dicen discapacitados, se dicen personas con corporalidades diversas. Y es una constante que va cambiando frecuentemente dependiendo de los debates que sean. Pero bueno, entienden el punto. Esto ha tenido como consecuencia un enredo lingüístico que ha costado seguir el ritmo, incluso para quienes estamos interesados en este tipo de luchas, más aún para la sociedad en general, que realmente siente cada vez más lejanas estas demandas. Pero más allá de esto, el cambio discursivo fue decisivo para visibilizar, nombrar y evidenciar estructuras de dominación y abusos que antes simplemente no se veían. Creo que hasta la fecha no se ha dimensionado cuánto removió este giro discursivo a las sociedades. Basta con señalar que sin esta estrategia de nombrar lo innombrable, nunca hubiera surgido el movimiento global del Me Too, por ejemplo, de mujeres de todo el mundo que denunciaron las agresiones y violencias que habían vivido, pero que habían permanecido silenciadas. Se evidenciaron décadas de abusos y cometidos que simularon toda la estructura social, desde el Estado e industrias enteras como Hollywood, hasta cada escuela particular y espacio de trabajo. No se puede minimizar este aporte, como tampoco la forma de hacer política que acompañó este auge de nombrar violencias. La condena moral como principal mecanismo de transformar lo social. Así es, me refiero, nada más y nada menos, que a la llamada cultura de la cancelación, que no es más que una herramienta política de amenazar o atentar contra la reputación de una persona que convierte ciertas conductas, con su muerte simbólica en sociedad, con el fin no tanto de que esa persona cambie, sino de servir como un escarmiento para que otros no repitan esas acciones. Ante un Estado ineficiente y una justicia patriarcal y lenta,
la estrategia del feminismo en el Me Too, pero también en la lucha antirracista, las diversidades sexogenéricas, ambientalistas, fue el señalamiento social y el estigma. Apelar a la muerte social del agresor, que hubiera consecuencias directas e inmediatas en los círculos sociales cercanos. Sin duda valdría la pena un video solo para este tema, pero basta ahora decir que tampoco se ha dimensionado para bien y para mal el alcance que ha tenido esta estrategia en sociedades e individuos. Lo cierto es que no se trata de una estrategia fría y calculadora de la llamada cultura woke, sino que es hasta cierto punto una consecuencia de otro cambio que ha implicado todo esto y que es una nueva sensibilidad y emotividad en la forma de hacer política. Parte 3. Lo woke como una nueva sensibilidad. Es frecuente escuchar a personas más grandes decir que los millennials y centennials somos la llamada generación de cristal, como una forma de burlarse y decir que somos demasiado sensibles y quejosos por cuestiones que antes no importaban o simplemente soportaban. Más allá de que sea un mecanismo de defensa de la generación boomer o X ante los cambios sociales, ciertamente hace referencia a un cambio en la sensibilidad política de estos tiempos. Hay mucha menos tolerancia a cuestiones que antes eran consideradas menores, pero que ahora son fundamentales. Hay violencias que antes estaban normalizadas y que se dejaban pasar y ahora simplemente no. Por ejemplo, ahora se toleran mucho menos ciertos comentarios o enfoques en las películas cuanto antes estaban permitidos e invisibilizados. Películas que antes tenían, replicaban y fomentaban estereotipos racistas, machistas, colonialistas, hoy no serían permitidas o al menos no bien recibidas por el público porque correrían el riesgo de ser canceladas por el público por woke. Esta nueva sensibilidad es consecuencia del foco en el micropoder y el auge de las luchas discursivas, pero también es expresión de una nueva emotividad marcada por una profunda indignación e ira. Es como si el hecho de haber destapado discursivamente todas las opresiones hubiera liberado también un enojo e indignación históricos, callados bajo la invisibilización por siglos y de repente se hubieran liberado. No se puede entender la forma de hacer política hoy en día sin comprender este profundo enojo que estuvo detrás del Black Lives Matter, del Me Too, Mi Primer Acoso y de movimientos ambientalistas contemporáneos radicales. Sin esta emotividad auténtica no se puede terminar de comprender lo que se llama la cultura woke en estas sociedades. Conclusión. Contra las concepciones de la derecha de que la cultura woke es una nueva forma de la izquierda para controlar la libertad de expresión, el pensamiento y disciplinar a las sociedades, y para las izquierdas es una forma infantil de hacer política que esconde en la realidad un conservadurismo individualista, yo creo que el wokeismo o progresismo fue una transformación de gran calado en la sociedad irreversible en la forma de hacer política que sacudió en otras sociedades, en mayor o menor medida a partir de la década de 1990 y hasta el 2020. En estos momentos la cultura woke está en una plena fase de agotamiento político en la que las consecuencias negativas de lo que ha ocurrido, particularmente en la década 2010-2020, están empezando a salir a flote y a cobrar factura. Ciertamente no está equivocada Nancy Fraser cuando acusa que las izquierdas progresistas pusieron demasiado énfasis en las demandas del wokeismo y descuidaron los problemas materiales, cotidianos y concretos de la población, banderas que han sido retomadas por la extrema derecha de todo el mundo para ganar popularidad. Particularmente ella piensa en el caso de Donald Trump. Tampoco está equivocado Slavoj Žižek en acusar que las demandas del progresismo o wokeismo son perfectamente asimilables por el sistema capitalista e instrumentalizables para trabajar a favor de la maximización de la ganancia. Ya a estas alturas sabemos que las empresas se suben perfectamente a la ola woke, promoviendo cambios discursivos y de representación para limpiarse la imagen y la cara socialmente al mismo tiempo que llevan a cabo acciones extractivistas. La cultura de la cancelación como estrategia política también ha encontrado sus límites, tanto por la real imposibilidad de que los agresores desaparezcan de la vida social, como por el cansancio que ha generado en sectores de la población sentirse amenazados con perder su reputación, y se han inclinado hacia la extrema derecha que denuncia esta estrategia como una cacería de brujas y como una política del pensamiento. También es cierto que no basta con la ira o la indignación para transformar la sociedad. Es necesario encauzar social y políticamente las emociones para que tengan resultados transformadores, ya sea a partir de estructuras de partido, el Estado mismo, organizaciones sociales. Y bueno, todas estas críticas ya se han hecho a la cultura woke o al progresismo y son perfectamente válidas. Pero creo que la izquierda no debe echar al niño con todo y la cubeta, como se le dice, y desdeñar los avances y aportes que ha tenido la cultura de hacer la cultura woke en la forma de hacer política. La izquierda no woke debe bajarse de su ladrillo de superioridad moral con la que critica el wokeismo y debe comprenderlo para incorporar sus demandas y en todo caso trascenderlas. Por último, cierro diciendo que en realidad toda esta discusión de lo woke está muy centrada en Estados Unidos y Europa, mientras que en América Latina ha permeado principalmente en sectores medios, universitarios y urbanos. Aquí hay toda una tradición de lucha y una serie de problemas sociales que en cierto modo hacen que lo woke pase a un segundo plano o se diluya su influencia. Pero bueno, si llegaste hasta acá, pues muchas gracias por terminar de ver el video. Te pido por favor que te suscribas al canal, dejes un like, veas otros videos que tengo por aquí. Suscríbete también al canal de Telegram, donde subo noticias de América Latina. Sigue los streams, los shorts. Y síguenos en todas las redes sociales y se vienen cosas muy interesantes para el canal, así es que manténganse atentos. Nos vemos en la próxima.